Soy tal como Dios me creó. Lección 162 de un curso de milagros. Jesús en esta lección regresa a este pensamiento importante y lo seguiremos trabajando con él en el resto del libro de ejercicios. Este pensamiento refleja el principio de la expiación. Nos dice Jesús que a medida que practiquemos y avancemos en nuestro aprendizaje, este pensamiento irá cobrando cada vez más significado para nosotros. Todo el propósito de nuestro trabajo con el curso y de nuestro entrenamiento mental con el libro de ejercicios es hacernos cada vez más conscientes de que tenemos una mente errada, hemos elegido en favor de esa mente errada, pero que también tenemos una mente recta y el poder de elegirla. En lecciones como esta, Jesús nos recuerda esta mente recta y nos anima a no reforzar las vanas ilusiones de la culpabilidad. Soy José Mandé y te doy la bienvenida a este canal donde estoy compartiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si lo encuentras de utilidad, déjame tus comentarios, comparte los vídeos y también puedes suscribirte al canal. Si quieres saber un poco más acerca de qué actividades hago con un curso de milagros, date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. Como siempre, antes de comenzar tu trabajo con la lección, haz una lectura sosegada de todo el material. Comencemos pues con la lectura de la lección. Soy tal como Dios me creó. Solo con que mantuvieses este pensamiento fijo en la mente, el mundo se salvaría. Lo repetiremos de vez en cuando, según vayamos alcanzando nuevos niveles en nuestro aprendizaje. Y a medida que avances, tendrá cada vez más significado para ti. Estas palabras son sagradas, pues son las palabras que Dios dio como respuesta al mundo que tú construiste. Con ellas, este mundo desaparece y todo lo que se ve en sus brumosas nubes y vanas ilusiones se desvanece cuando se pronuncian estas palabras, pues proceden de Dios. Recuerda que Jesús está hablando del mundo en nuestras mentes. Es la elección del sistema de pensamiento del ego y el mundo de culpabilidad, pecado y miedo en la mente. Por supuesto que ese mundo se proyecta afuera y ahora parecemos estar en cuerpos físicos. Pero el reconocer que soy tal como Dios me creó es deshacer el pensamiento del ego, que las ideas sí pudieron abandonar su fuente y que he dejado de ser tal como Dios me creó. Con esta práctica, Jesús nos está invitando a que pongamos de lado todas estas imágenes falsas nuestras y de nuestros hermanos y reconozcamos que la voluntad de Dios no ha podido cambiar. Jesús en este párrafo nos dice que estas palabras fueron la respuesta que Dios nos ha dado a la fabricación de nuestro mundo, a nuestro intento de separación. Pero esto lo dice Jesús de una manera metafórica, porque nosotros estamos en una práctica y necesitamos estas palabras para ir avanzando. Literalmente, Dios no puede dar ninguna respuesta a nada que jamás haya podido suceder. Y esta es la gran paradoja. Nuestra práctica del perdón de la mano de Jesús nos hace contemplar lo que sí creemos que ha sucedido y lo que sí sentimos como sus efectos para darnos cuenta que seguimos siendo tal como Dios nos creó y que nada ajeno a su voluntad, que es la nuestra, ha podido suceder. Es muy importante no perder de vista que Jesús está comunicando con nosotros en un nivel en el que nosotros podemos empezar a entenderle. Mas todo esto se ha de tomar de manera metafórica y no literal. Dios no puede dar respuesta a un mundo que jamás ha podido suceder. Nos dice, por ejemplo, en el manual del maestro, estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo pueden ayudar a concentrarse y a facilitar la exclusión, o al menos el control, de los pensamientos foráneos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos, por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. Es importante entonces tener en cuenta de no tomarnos estas palabras que son metafóricas de una manera estricta porque nos va a guiar a una mala práctica y a un mal entendimiento de las lecciones de un curso de milagros. Usamos las palabras y usamos estas prácticas porque como principiantes necesitamos ayuda para ir más allá de la ilusión que ahora mismo nosotros pensamos que sí es real. No te olvides de la metafísica del curso. Jesús nos dice que en este estado de aparente sueño en el cual elegimos creer que la separación es verdad, lo que hemos hecho es intentar cubrir la voz que nos recuerda que no es sino la memoria, el Espíritu Santo,
de que jamás nos hemos podido separar con un sistema ilusorio que dice que las ideas sí abandonan su fuente, que la culpa es real y que ahora la separación es la realidad por todas partes. Este recuerdo de lo que verdaderamente somos, esta voz que habla por Dios, el Espíritu Santo, es algo que no podemos perder porque en realidad jamás hemos abandonado al cielo. Como sí creemos haberlo hecho, ahora el Espíritu Santo tiene una función simbólica. Es básicamente nuestra conexión, que jamás puede ser destruida, con un estado que es nuestra realidad, mas ahora paradójicamente no lo reconocemos. Con la práctica de estas lecciones y el trabajo del perdón de la mano de nuestro Maestro, nuestras ilusiones de oscuridad y de culpabilidad serán reconocidas y serán voluntariamente abandonadas. Y entonces seremos conscientes del mundo real, algo que ahora mismo no nos parece que sea cierto. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 11, cuando percibas el mundo real, reconocerás que no lo creías. Mas la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de que solamente eso es verdad. Y luego, todo lo que inventaste pasará al olvido, lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero, pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ver incluso el mundo real. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transformación de toda percepción en conocimiento. Sigamos entonces con la lectura de la lección. He aquí la palabra mediante la cual el Hijo se convirtió en la felicidad de su Padre, en su amor y en su complexión. He aquí donde se proclama la creación y donde se honra tal como es. No hay sueño que no se disipe con estas palabras. No hay pensamiento de pecado o ilusión en dicho sueño que no se desvanezca ante su poder. Estas palabras son la trompeta del despertar que resuena por todo el mundo. Los muertos despiertan en respuesta a su llamada y los que viven y oyen este sonido jamás verán la muerte. Santo es en verdad aquel que hace suyas estas palabras, que se levanta con ellas en su mente, las recuerda a lo largo del día y por la noche se las lleva consigo al irse a dormir. Sus sueños son felices y su descanso está asegurado. Su seguridad es indudable y su cuerpo goza de perfecta salud porque duerme y despierta con la verdad ante sí en todo momento. Salvará al mundo porque le da a éste lo que él mismo recibe cada vez que practica las palabras de la verdad. No hay sueño que no se disipe porque no hay grados de dificultad en los milagros. Todo error, todo problema, independientemente de su duración, de su crueldad, de su intensidad, no es sino el efecto de una decisión en contra de la verdad. Y la aceptación de la expiación de la verdad en nuestras mentes, al deshacer el único error, por supuesto que deshace cualquiera de sus aparentes efectos. Soy tal como Dios nos creó, es la trompeta que despierta a los muertos. Esta es una referencia a la Biblia, al libro de Corintios. Ahí nos dicen, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta trompeta no es otra cosa que el recuerdo de lo que somos, la voz del Espíritu Santo que nos asegura que el sueño de muerte del ego jamás ha podido ser real. Este despertar es lo que es para el curso la resurrección. Se trata de la mente, que es nuestra identidad. No puede resucitar un cuerpo que jamás ha existido. Acerca de la resurrección nos dice Jesús en el manual del Maestro. La resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella. Es un redespertar o renacimiento, un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. Es la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo con respecto al propósito del mundo, la aceptación de la expiación en uno mismo. Es el fin de los sueños de aflicción y la jubilosa conciencia del sueño final del Espíritu Santo. Santo es, nos dice Jesús, quien hace suyas estas palabras, quien acepta la guía del Espíritu Santo a través de los sueños y de las imágenes de muerte del ego, y vamos permitiendo que se nos recuerde, a medida que nuestro aprendizaje con el curso va avanzando, que somos tal como Dios nos creó y todo lo que esto en verdad implica. Salvamos el mundo en nuestra mente a medida que nos salvamos. No puede ser de otra forma.
Causa y efecto en realidad no están separados, dar y recibir son lo mismo. Pensar que yo soy tal como Dios me creó es lo mismo que pensar que cualquiera de mis hermanos sigue siendo tal como Dios lo creó, independientemente de las imágenes de culpabilidad que mi elección en favor del ego quisiera adjudicarle. Es haciéndonos entonces a un lado de estos juicios y de estas ideas cuando soy tal como Dios me creó, cobra un sentido diferente. Es la petición de ayuda a nuestro maestro interno para que nos enseñe a sanar un poco más lo único que puede enfermar, que es la mente. Y esta verdad, esta aceptación se reflejará en nuestras relaciones porque todas ellas irán cambiando de propósito para dar cada vez pasos más agigantados hacia nuestro despertar. Todo esto nos guía hacia el mundo real, que si bien es un sueño, es lo más cercano al conocimiento que nuestro aprendizaje puede llevarnos. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 29, el mundo real es también un sueño, excepto que en él los personajes han cambiado y no se ven como ídolos traicioneros. El mundo real es un sueño en el que no se usa a nadie para que sea el sustituto de otra cosa, ni tampoco se le interpone entre los pensamientos que la mente concibe y lo que ve. No se usa a nadie para lo que no es, pues las cosas infantiles hace mucho que se dejaron atrás. Y lo que una vez fue un sueño de juicios se ha convertido ahora en un sueño donde todo es dicha, porque ese es su propósito. Ahí solo pueden tener lugar sueños de perdón, pues el tiempo está a punto de finalizar. Y las figuras que entran a formar parte del sueño se perciben ahora como hermanos, a los que ya no se juzga, sino que se les ama. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Nuestra práctica de hoy es muy simple, pues las palabras que utilizamos son poderosas y no necesitan pensamientos adicionales para poder producir un cambio en la mente de aquel que las utiliza. Este cambio es tan absoluto que ahora dicha mente se convierte en la tesorería en la que Dios deposita todos sus dones y todo su amor, para que sean distribuidos por todo el mundo, se multipliquen al darse y se conserven intactos porque su compartir es ilimitado. Y así aprendes a pensar con Dios. La visión de Cristo ha restaurado tu vista al haber rescatado tu mente. Hoy te honramos a ti. Tienes derecho a la perfecta santidad que ahora aceptas. Con esta aceptación todo el mundo se salva, pues, ¿quién seguiría abrigando el pecado cuando una santidad como esta ha bendecido al mundo? ¿Quién podría desesperarse cuando la perfecta dicha es suya y está al alcance de todos como remedio para el pesar y la miseria, para toda sensación de pérdida y para escapar totalmente del pecado y la culpabilidad? Esta tesorería de la que Jesús habla es nuestra mente recta, donde se encuentra el recuerdo de lo que somos, el Espíritu Santo, el principio de la expiación, aguardando a que lo elijamos. Aprendemos a pensar con Dios cada vez que somos conscientes de nuestro especialismo y elegimos no seguir invirtiendo en él, no reforzarlo y permitiendo que la verdad corrija los errores en nuestra mente. Y esta aceptación es la salvación que lo llevamos a todo el mundo. Recuerda que la mente del Hijo de Dios sigue siendo una. Y cada vez que una mente acepta la corrección o da pasos hacia ella, se vuelve un recordatorio para toda otra mente. Y como dar es recibir, fortalece en ella esta inversión ahora en la realidad. ¿Quién podría desesperarse cuando se dé cuenta que su mente está sanada? Recuerda que cuando sanas no eres el único que sana, como diría Jesús en la lección 137. Es el darte cuenta de que el Hijo de Dios jamás ha podido sufrir. ¿Quién entonces seguiría creyendo en las bondades, entre comillas, de la separación del pecado y del especialismo? No te olvides que un curso de milagros siempre es acerca de contenido y no de forma. Jesús nos está entrenando para que seamos cada vez más conscientes de una mente que puede cambiar de mentalidad y que la solución es cambiar de mentalidad. No se encuentra la salvación en los cambios de comportamiento o en los cambios del mundo que el ego promete que hallarás. En el texto, en el capítulo 4, Jesús nos dice: he dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho también y en muchas ocasiones que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contento, reconoce que ello no tiene por qué ser así. Cuando te sientas triste, reconoce que ello no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides, y decide entonces de otra manera.
Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Eso no tiene por qué ser así. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder librarte de ellas. Eso no tiene por qué ser así. Y ahora terminamos entonces con la lectura de la lección. ¿Y quién no sería ahora un hermano para ti al ser tú su Salvador y Redentor? ¿Quién no te abriría su corazón amorosamente, ansioso de unirse a uno que es tan santo como Él? Tú eres tal como Dios te creó. Estas palabras disipan la noche y ya no hay más oscuridad. La luz ha venido hoy a bendecir el mundo, pues tú has reconocido al Hijo de Dios y en ese reconocimiento radica el del mundo. Todo el mundo es nuestro hermano porque el mundo que vemos no es sino el resultado, la proyección de un pensamiento de separación y odio en nuestra mente. Una vez que nuestra mente esté sanada de esta adicción a la culpa y de este pensamiento, no podemos sino cambiar nuestra percepción del mundo, porque ya no podrá proyectarse una culpa que no existe. Soy tal como Dios me creó es el ancla que puedo utilizar cada vez que me dé cuenta que he elegido la oscuridad del ego y de la culpabilidad en lugar del perdón del Espíritu Santo. Cada vez que sienta la tentación de hacer real el conflicto, el dolor, el sufrimiento, cualquier forma que haya tomado la culpabilidad y la separación, puedo entonces reconocer que esto es lo que he elegido en mi mente, validar mi realidad como hijo del ego y de la culpabilidad en lugar de permitir que se me recuerde que soy tal como Dios me creó y dar un paso más hacia la aceptación de la expiación. Estas son las dos únicas alternativas que tenemos y esta práctica del perdón y el entrenamiento mental del libro de ejercicios y el trabajo con nuestro maestro interno nos lo harán ver cada vez más claramente y las palabras ser tal como Dios me creó cobrarán cada vez un sentido y una fuerza nueva para nosotros a medida que avancemos en nuestra práctica y aprendizaje. Hasta aquí entonces los comentarios de esta lección. Que tengas una buena práctica en el día de hoy y ya nos vemos para la lección siguiente.